entre una cosa y otra yo vi la farmacia como una salida y un puente de unión entre los fármacos, los pacientes, los médicos, ¿no? Un poco que estamos en el meollo de todo. Lo que más me gusta de la farmacia es que realmente hacemos muchas cosas y bueno, pues podemos tratar con los pacientes, sabemos mucho de fármacos, interactuamos con los médicos. La verdad es que yo pienso que bueno, tiene de todo menos aburrido. Especializarme en oncología y hematología, la verdad es que bueno, fue un poco circunstancial, pero realmente también tengo una figura muy importante en mi vida, que es mi padre, que por desgracia pues tuvo una enfermedad oncológica. Y yo creo que es muy importante que todos los profesionales actuemos pues todos juntos para intentar mejorar o por lo menos curar lo que se pueda y si no aumentar la supervivencia con la mejor calidad de vida, y es una cosa que ya lo viví en casa. Yo creo que todo lo que pueda hacer desde el hospital pues será poco. La verdad es que a veces los farmacéuticos estamos un poco en la segunda línea, ¿no? Porque siempre está, ¿no?, el médico y los fármacos y demás, pero la verdad es que nosotros somos un poco, los farmacéuticos hospitalarios, somos un poco unos profesionales un poco más raros, ¿no? Porque estamos ahí, digamos, dándole información al paciente. De hecho, yo tengo infinidad de ejemplos de pacientes que después realmente te lo van agradeciendo, porque muchas veces la información que se da desde un médico, desde la prescripción, pues son muchas informaciones de golpe muy duras, y cuando vienen a la farmacia pues somos un poco el que baja un poco el listón y realmente accedemos mucho, y entonces el paciente interioriza más lo que es el tratamiento, cómo manejarlo, y eso ayuda a todos, ¿no? Ayuda al tratamiento, ayuda a que el paciente lo pueda llevar mejor, incluso que sea mucho más efectivo el tratamiento porque puedas seguir más ciclos y demás. Lo que me siento más orgulloso de ser farmacéutico es poder colaborar y poder estar dentro del papel de poder ayudar al paciente en sus tratamientos. Yo creo que para ser farmacéutico hospital lo principal que debes tener es motivación, ganas de trabajar, porque hay mucho por hacer, y bueno, y ilusión por trabajar el día a día, por mejorar, porque no todo está escrito, sino lo vamos, digamos, escribiendo cada día nosotros, ¿no? Y es una especialidad que realmente a veces depende un poco de dónde está, en qué hospital está, pero se va construyendo desde uno mismo, y eso yo pienso que es algo bastante interesante.